buenos días y buenas tardes a todos los participantes desde los diferentes países que se han conectado. Reciban un cordial saludo a nombre del doctor Nikhil Seth, subsecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo de UNITAR, que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones Científicas, todas estas desarrolladas con el máximo estándar de excelencia académica a nivel mundial. También a nombre del doctor Walter Kirby, presidente de CIFAL Argentina, y en mi calidad de representante de vinculación internacional de CIFAL Argentina, doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este webinar, La neurociencia y su relación con el derecho. Hemos desarrollado a nivel mundial un trabajo académico científico para lograr la difusión del conocimiento en neurociencia y su aplicación en diferentes áreas, tal como es el caso del derecho, denominado neuroderecho, donde no solamente están involucradas materias sociales, sino más bien ciencia y disciplinas científicas, tales como la anatomía, la fisiología, la embriología, la medicina, la psicología, la psiquiatría, la genética, la genómica, la inteligencia artificial, la biología computacional, la neurología, la bioingeniería, la bioética, entre otras. Quiero presentar a ustedes nuestro distinguido grupo de invitados internacionales que estarán compartiendo con nosotros en este webinar. En primer lugar, el doctor Eric García López de México. Él es doctor en psicopatología forense y doctor en neurociencia. El doctor Jairo Moreno desde Ecuador. Es doctor en Derecho Internacional y doctor en Jurisprudencia y abogado. El doctor Roberto Andorno de Suiza es doctor en Derecho y especialista en bioética y profesor investigador de la Universidad de Zurich, Suiza. La doctora Ana Ruth Díaz Victoria es neuropsicóloga y maestra en diagnóstico y rehabilitación en neuropsicología. El doctor José Manuel Muñoz Ortega es doctor en lógica, historia y filosofía de la ciencia y nos acompaña desde España. Y la doctora Karen Herrera Ferrá, doctora en medicina, bioética y neuroética y nos acompaña desde México. Cada uno de ellos nos va a compartir desde su área del conocimiento una visión de la relación de la neurociencia con el derecho y la importancia de su aplicación en la práctica diaria, no solo para los profesionales del derecho, sino también para todos aquellos profesionales que estén interesados en la neurociencia, sus avances y sus aplicaciones. Sin más, dejo con ustedes en el uso de la palabra al doctor Eric García López. Estimados colegas, muy buenos días. Es para mí un enorme privilegio y antes de iniciar formalmente, quiero agradecer de manera muy particular a la doctora Alejandra Marcano y al doctor Jairo Moreno por la enorme visión que han tenido para crear desde CIFAL Argentina y UNITAR un proyecto tremendamente ambicioso frente a uno de los desafíos más importantes a los cuales nos enfrentaremos como sociedad e incluso, sin exagerar, como humanidad. Lo que estamos presenciando es un desarrollo enorme, impresionante, fascinante, desde cualquier aspecto que queramos considerarlo, de la neurociencia. Cuando justamente cursé el grado académico de dicho doctorado en neurociencia en la Universidad Complutense, no imaginé lo que veríamos tan solo 20 años después. Han sido décadas trepidantes. La realidad es que desde 1906, cuando don Santiago Ramón y Cajal gana el premio Nobel junto a Camilo Golgi por aquellos famosísimos descubrimientos, han pasado solamente poco más de 100 años. Y en ese casi siglo se han presenciado múltiples avances, realmente muchos de ellos increíbles. Es una palabra que me parece bastante adecuada. En este contexto, como verán ustedes a continuación, desde la estructura que tiene tremenda Naciones Unidas y particularmente UNITAR de la mano de CIFAL,
se ha creado un programa de estudios de primera línea. No exagero si les digo que se encuentran ustedes, obviamente excluyéndome, frente a verdaderos pioneros del concepto. Solamente mencionaré al primero de ellos, que me sucederá en el uso de la palabra más adelante, que es el profesor Roberto Andorno. El profesor Andorno ha trabajado de manera muy pionera en el concepto de la dignidad humana. Ya lo escucharon ustedes con mayor detalle. Ahora, si me lo permiten, queridos colegas, voy a hacer uso de mis 10 minutos para compartir con ustedes algunas preocupaciones, particularmente en el ámbito forense. Antes de ello, perdónenme por insistir, pero de verdad que lo que está haciendo la doctora Marcano, el doctor Jairo, el doctor Kirby es visionario. Lo escucharemos a continuación, estimado maestro José Manuel Muñoz, si fuera posible, o nuestra colega de CIPAL Argentina, abrir la presentación en PowerPoint para que nuestros colegas puedan verlo. Son solamente 8 diapositivas que me servirán de guía para conversar con ustedes. ¿A qué quiero referirme en esta breve conversación? Quiero compartir con ustedes los aspectos forenses de este vínculo tan necesario que pronto será indispensable entre derecho y neurociencia. Pretendo ser muy cuidadoso con las palabras. He utilizado la palabra necesario y he planteado que puede ser dentro de poco indispensable. ¿Por qué dos palabras con tanto eco? En primer lugar, porque parece cada vez más evidente que la neurociencia tiene mucho que aportar al derecho. Pero ¿por qué va a resultar indispensable? Porque pareciera que estos avances nos van a brindar una nueva perspectiva de lo que entendemos por justicia. Un ejemplo de ello es que ha empezado a transformar, por ejemplo, estructuras constitucionales. El caso más claro es el de Chile, que justamente hace apenas unas horas acaba de reformar, el Senado ha aprobado una de las primeras partes para reformar la Constitución e incluir allí la protección al cerebro, lo cual no es nada menor. No es el único país. España tiene también una ruta propia, igualmente interesante, que seguramente cuando abordemos el complejo y dificilísimo concepto de libre albedrío, tendremos mayor información al respecto. Quiero que sepan, colegas, estimados amigos, veo a grandes amigos en las pantallas de diversas partes de México, que lo que estamos presenciando realmente nos hace unas personas muy privilegiadas. Nos encontramos en una terrible pandemia y esto ha implicado cambios tremendos a nivel social de manera global. Aunado a ello, este fenómeno tan terrible que estamos padeciendo, hay muchísimos avances tecnológicos que tendrán notables repercusiones forenses. Voy a tocar solamente 3 de ellos. Me refiero al concepto de inimputabilidad. Una de las grandes complicaciones en el ámbito del derecho penal va a tener sin duda un impacto dado el avance de la neurociencia. Ya tenemos un ejemplo claro. Estados Unidos, la profesora Anita Farahany publica en 2016 en el Journal of Law and Biosciences un interesantísimo artículo donde muestra cómo los jueces de este país norteamericano, Estados Unidos, están tomando cada vez en mayor consideración en sus sentencias el impacto de la neuropsicología y la neurociencia. El dato que presenta la profesora Farahany muestra cómo en solo 5 años pasan de alrededor de 100 sentencias donde se había utilizado esta evidencia neurocientífica a más de 300 en las cortes judiciales de Estados Unidos. En este contexto, otro de los grandes problemas estará vinculado a las víctimas. La profesora Lourdes Victoria nos dará una muestra muy importante al respecto dentro de poco y verán ustedes cómo es otro de los grandes problemas que afrontaremos dadas las circunstancias particulares de América Latina. Y otro de las grandes dilemas que tenemos que resolver está vinculado, y esto lo trasciende todo, con la dignidad humana. La dignidad humana es un concepto fundamental en el desarrollo del vínculo entre derecho y neurociencia. Antes de ello, solamente para que tratemos de ponernos de acuerdo, proponemos esta breve definición de lo que podríamos entender por neuroderecho. Es este vínculo entre la ciencia del encéfalo, su relación con la conducta y, por supuesto, su impacto en el ámbito jurídico. Lo entendemos como el análisis del derecho y la justicia desde la perspectiva de la neurociencia, lo cual implica la comprensión del comportamiento humano a través del estudio del encéfalo, pero algo fundamental, su interacción con el ambiente. Hago un pequeño paréntesis aquí para citar al premio Nobel Eric Kandel. Decía el profesor Kandel,
Cuando aludimos a la palabra ambiente, ello implica desde luego la interacción con otros seres humanos. Quien plantee que la neurociencia es una perspectiva biologicista, reduccionista, localizacionista, está cometiendo un gravísimo error, porque la neurociencia no tiene esta perspectiva. La neurociencia se fundamenta en el estudio del encéfalo, sí, la conducta, por supuesto, pero de ninguna manera prescinde del aspecto fundamental que implica el ambiente, la cultura, el ámbito social, etc. Si fueran tan amables, la siguiente diapositiva. Bajo esta óptica, entonces, tenemos que en América Latina hay un notable rezago con respecto al abordaje que están haciendo los países desarrollados. Notablemente Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda han planteado abordajes que son urgentes, dados, reitero, estos avances. En América Latina tenemos otras dificultades que debemos sumar a este proyecto y que la doctora Karen Herrera Ferrá seguramente nos brindará con mayor detalle cuando analice justamente las repercusiones dadas a nuestra enorme desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta y también la más violenta, como veremos en breve. La siguiente, si fuera tan amable, estimada colega. En este ámbito, nuestra región, decíamos, es la más inequitativa del planeta. Esto añade dificultades al vínculo entre derecho y neurociencia. Hay autores en América Latina que están preocupados por esto. Citaré algunos ejemplos. El caso del profesor Chan Mora en Costa Rica, siendo él un juez dedicado, por ejemplo, al ámbito de la justicia para adolescentes, ha planteado la necesidad de incluir la neurociencia justamente al amparo del desarrollo cerebral en esta etapa de la vida. Ezequiel Mercurio en Argentina, Gómez Pavelló en Colombia, Gutiérrez de Piñeres Botero en Bogotá, entre otros destacados investigadores, han estado planteando la necesidad de discutir el avance del derecho y la neurociencia al amparo de nuestras circunstancias. Este es otro aspecto fundamental del curso que queremos compartir con ustedes. No estamos importando conceptos del mundo desarrollado para trasladar al ámbito de nuestras circunstancias, sino que pretendemos crear desde nuestra realidad, con una identidad muy propia, justamente ese vínculo entre derecho y neurociencia, pero de acuerdo a nuestras circunstancias. Estas circunstancias, las siguientes si fuera posible, tienen lamentablemente un impacto o una influencia vinculada a la violencia. Como pueden ustedes ver, esta comparación entre Canadá, España y México muestra la enorme diferencia que hay, por ejemplo, en un dato objetivo que es el número de homicidios. La tasa por cada 100.000 habitantes de México alcanza o supera quizás ya los 30 por cada 100.000, mientras que países como Islandia tienen tasas muy estables de 0,3 por cada 100.000 habitantes. La distancia es abismal. Por esta razón, el vínculo entre derecho y neurociencia y sus repercusiones forenses debe ser analizada indispensablemente desde nuestra realidad. La siguiente, por favor, vamos acercándonos al final de este breve planteamiento. Si fuera tan amable nuestra colega, vean por favor cómo en América Latina, países como El Salvador, Honduras, México, Colombia, entre otros, se encuentran muy lejos de países como Canadá, Islandia, España, incluso Chile, con una tasa de 3,3 por cada 100.000 habitantes o incluso menor, se encuentran en un lugar privilegiado en lo que respecta a la violencia. Esto nos obliga, reitero, a tomar en consideración indispensable nuestra realidad. Vamos a la última, estimada doctora o maestro José Manuel Muñoz Ortega, si pudiera usted auxiliarnos con las últimas dos diapositivas. Una más, por favor, si fuera tan amable. Gracias. Con esta concluimos. ¿Qué pasa en el ámbito internacional? Ocurre que las universidades más importantes del planeta, 9 de las 10, Oxford, Harvard, Stanford, Columbia, Yale, entre otras, han creado ya centros específicos de investigación, están destinando recursos muy importantes para estudiar el vínculo entre derecho y neurociencia. En América Latina destacan los casos de México porque dispone ya de un doctorado, de Colombia, que cuenta con un grupo de investigación vinculado a los neuroderechos, particularmente en la famosa Universidad del Externado. Y por supuesto también el caso de Chile, que tiene un avance brutal al llevar estas preocupaciones al ámbito constitucional. Esto no demerita, por supuesto, el trabajo que otros países también pioneros están haciendo, como es el caso de Argentina. De manera destacada, el trabajo que hace la Universidad Nacional de La Matanza o la Universidad de Buenos Aires, entre otras destacadas instituciones, por supuesto. Para concluir, en el minuto que me queda,
quiero solamente invitarles, estimadas colegas y compañeros, a que tomen muy en consideración lo que van a oír de los destacados profesores e investigadoras que van a hacer uso de la palabra dentro de poco. Los planteamientos específicos que van a proponerles tendrán un impacto notorio en los próximos años en nuestro contexto. Concluyo con lo siguiente. El avance que nos muestra el estudio del encéfalo, el avance mismo de la neurociencia, obligará al derecho, más tarde o más temprano, a replantearse algunos de sus fundamentos elementales. Esto no debe inquietarnos. Por el contrario, debe proponernos la ruta de estudio y análisis para estar justamente en esta sintonía que sin duda contribuirá a la justicia. El aporte de la neurociencia para el derecho no es solamente un aporte tecnológico, es ante todo un aporte con perspectiva social, con una ruta francamente humana y con el firme deseo y la convicción de aportar al concepto más alto de justicia. Esto, sin duda, implicará una reformulación forense, es decir, cómo llevaremos estos conocimientos al ámbito judicial para el fundamento de los informes periciales. Por mi parte, concluyo con esta diapositiva donde UNITAD y CIFAD Argentina tienen un papel destacado en el concierto mundial. Gracias a nuestros anfitriones, el doctor Jairo Moreno y la doctora Alejandra Marcano, al igual que el profesor Kim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Eric García. Muchas gracias por su intervención. Vamos a dar paso a continuación a la intervención del doctor Jairo Moreno con su tema, la importancia de la neurociencia aplicada al derecho y a la justicia. Bienvenido, doctor Moreno. Gracias, estimada doctora Alejandra. Muy buenos días con todos. Vamos a hablar de la importancia de la neurociencia al derecho en esta certificación donde me honro estar acompañado y muy bien acompañado de gente de valía que ha hecho de esta temática a nivel mundial un hito realmente histórico. Ya lo van a saber por qué. Nos vamos a preguntar qué hace que robemos, qué hace que matemos, qué hace que violemos, qué nos induce a defraudar. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué actuamos de forma violenta? O al revés, ¿por qué no matamos? ¿Por qué no violamos? ¿Por qué no nos deprimimos? Etcétera. Partimos de la idea fundamental que nuestro cuerpo se rige con una necesidad biológica como es el de sobrevivir. Nuestro cuerpo tiene que adaptarse al medio. Y este ejercicio de adaptación para mantener y manejar ese equilibrio se llama homeostasis. Se ha explicado a lo largo de los años que es a través de los factores sociales lo que nos permiten hacer y no hacer tales cosas. Pero cuando hablamos del comportamiento y conductas antisociales y delitos, hoy por hoy sabemos que son los neurotransmisores o nuestras sustancias químicas los que nos determinan en gran parte, no en lo absoluto, como bien lo mencionó el maestro doctor don Eric García, lo que hacemos o no hacemos. Esto explica, por ejemplo, qué hace la oxitocina, la dopamina, la noradrenalina, el cortisol, entre otras decenas de sustancias. Hablaremos y estudiaremos en esta certificación primera internacional a nivel Iberoamérica en Neurolog, que, dicho sea de paso, es la primera certificación que se hace en el continente y la primera en habla hispana. Y entenderemos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que rigen al individuo. Esta era una buena definición de lo que era el derecho, pero hace 50 años atrás, porque ahora cada vez que estamos convencidos que nuestro cuerpo es una máquina biológica y debemos entender científicamente cuál y cómo es la forma de cómo nos comportamos y entender de esta manera cómo crear, cómo aplicar, cómo interpretar el derecho. Y esto va a exigir acabar con muchas narrativas con las cuales hemos vivido hasta el día de hoy. Hablaremos en esta certificación de lo último que hay en materia jurídica a nivel mundial. Como bien lo mencionó el maestro doctor Eric, de las 10 universidades, 9 las tienen: Harvard, Cambridge, Yale, Oxford, Columbia, Vanderbilt, Sorbona y Oxford, entre otras. Y hablaremos también del tema que nos preocupa y que debemos ocuparnos la comunidad jurídica en el mundo, como es el manejo y el control y el comportamiento de nuestra conducta. Nos regimos por valores.
por el bien, por las normas, por las leyes, por la justicia, y esto constituye nuestro horizonte a seguir. Pero con este estudio de la neurociencia entendemos que nos regimos por nuestras conexiones neurales, nuestros transmisores, nuestra genética y sobre todo el ambiente que acaba de explicar muy bien el maestro doctor Eric. Nuestro cerebro funciona de forma eléctrica, donde el cerebro pesa alrededor de 1.200 a 1.400 promedio, que representa el 2% del peso corporal, conformado por vasos sanguíneos, células de glía o células gliales, que son 6 veces más numerosas que las neuronas, donde encontramos 100.000 millones de neuronas que se comunican entre ellas, y esta comunicación se denomina la sinapsis, que dicho sea de paso, bien lo dijo el maestro doctor Eric, fue don Santiago Ramón y Cajal en 1906 premio Nobel de Medicina, el cual demostró que el tejido nervioso no era un entremado de redes sin soluciones de continuidad, sino que estaban formados por las neuronas y distinguió sus partes, el soma o el cuerpo celular, el axón y las dendritas. Los circuitos computacionales nos permiten conocer y aprender el número de conexiones astronómicas que tenemos en nuestra cabeza. Es decir, hay más conexiones y nodos en nosotros que en todo el Internet de la Tierra. Partiendo de esto, hay 6 nuevas disciplinas que están marcando la interpretación de todo lo que conocemos. Y no solo en el derecho, en varias disciplinas. La neurociencia se aplicará a todas y cada una de las disciplinas. Estas nuevas 6 disciplinas son la ciencia cognitiva, la genética del comportamiento, la psicología evolutiva, estamos la microbiología, la epigenética y la neurociencia. Y empezaremos a definir a esta como la disciplina científica que engloba diversas áreas, como bien lo acaba de decir la doctora Alejandra Marcano, la anatomía, la fisiología, la embriología, la psicología, la genética, la genómica, la neurología, la bioingeniería, la biología computacional, entre otras, donde la confusión de llamarle neurociencias, en plural, hoy entendemos que solo es una disciplina que se deriva del griego antiguo beupo, que significa nervio, y del latín scientia, que significa conocimiento y saber. Es la misma que estudia el sistema nervioso y todos los aspectos tales como su estructura, su función, el desarrollo ontogenético, filogenético, bioquímico, farmacológico, patológico del sistema nervioso, y cómo sus diferentes elementos interactúan dando lugar a las bases biológicas de la cognición y de la conducta en el comportamiento humano. ¿Qué pasa cuando algo no funciona como esperamos que funcione normalmente? Hay patologías, y en esta certificación vamos a ver que debido a estas alteraciones de exceso o de déficit, estas estructuras y las bases moleculares acaban degenerando y generando patología. Muchas han sido las disciplinas planteadas cómo funciona la mente humana y han tratado de dar respuesta a esta pregunta, y hay 2 formas. La manera indirecta, que es el examen post-mortem, la manera indirecta, que es la observación del comportamiento, pero no ha sido sino hasta la aparición de las técnicas de neuroimagen, que también vamos a hablar aquí en esta certificación, cuando ha sido posible llevar a cabo el estudio directo del cerebro en personas vivas con o sin patología. Estas técnicas encontramos, por ejemplo, el electroencefalograma, la resonancia fundocial magnética, la magnetoencefalografía. Hablando de medicina nuclear, podemos hablar de tomografía por emisión de positrones o la tomografía computarizada por emisión de fotón único. Los datos obtenidos de estas técnicas de neuroimagen se han ampliado para decodificar el contenido del pensamiento y los estados mentales, es decir, saber la intención del sujeto de realizar una acción incluso durante el sueño, como lo propone el neurocientífico John Gabrieli de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Yale, miembro de posgrado de la Universidad de Harvard, miembro del Instituto Tecnológico Massachusetts, considerada como la mejor universidad del mundo. Gabrieli también es considerado además el referente principal a nivel mundial en el siglo XXI de neurociencia, psicología y mecanismos cerebrales de la cognición humana. Y cito textualmente lo que dice Gabrieli: utilizando todo este acervo tecnológico de la neuroimagen, capaz de medir la neurodiversidad humana, se puede predecir el comportamiento futuro de las personas. Gabrieli también se refiere a la neurociencia aplicada al derecho,
Y dice, es muy importante la predicción de las técnicas y las tendencias delictivas y de la predicción del comportamiento futuro del procesado. Los procesos judiciales están plagados de papeles, ya sean de los abogados y de las partes, de los peritos, de los fiscales, donde lamentablemente la mayoría de jueces para elaborar dictámenes sobre qué fianza imponer, qué sentencia dictar o qué régimen de libertad condicional imponer, se basan en informes de expertos que actualmente resultan muy imprecisos, puesto que los análisis de neuroimagen se mide el grado de impulsividad del sujeto, el control cognitivo, su capacidad de resolución de conflictos cognitivos, entre otros, y tienen el potencial científico de informar al juez y al operador de justicia con precisión mucho mayor que los actuales informes de los expertos, concluye Gabrieli. Estamos acostumbrados a ser repetitivos, no atrevidos e innovadores. Por eso nos hemos quedado en gran parte del derecho penal como teorías de Lombroso o de Garófalo, que en su época, sin duda alguna, fueron las más avanzadas que existieron en relación al derecho, pero han pasado más de 100 años, donde hoy por hoy ya no podemos hablar de un Homo sapiens, sino que se está hablando de un Homo sapiens sapiens, donde el hombre tiene un ritmo de vida con pasos agigantados y el derecho no puede quedarse rezagado. Hoy día estamos hablando de que somos pura materia, algo que dijo Demócrito 460, 370 años antes de Cristo. Los juristas, los académicos, no debemos despreocuparnos y debemos ocuparnos de estas nuevas maneras de legislar y de hacer justicia. Hablaremos también del perito, de la prueba, del testimonio, donde la prueba tiene como finalidad llevar al juez al convencimiento de los hechos y circunstancias, materias de la infracción de las personas procesadas. Haré referencia a lo que siempre dice el maestro doctor Eric García López, el vínculo entre las togas negras y las batas blancas, refiriéndose a los médicos y a los abogados, como serán fundamental para que la justicia en América Latina sea más justa, donde la neurociencia tiene una mayor influencia en la práctica legal hasta llegar al punto que algunos juristas consideren oportuna una nueva formulación de los actuales parámetros de imputabilidad, dolo y culpabilidad. Yo simplemente para despedirme quisiera hacer una ilusión, un minuto, de Chile. Será el primer país cuyo gobierno tiene casi ya terminada la legislación específica sobre el tema de los neuroderechos. Y me place en informar y felicitar públicamente al doctor Roberto Andorno, quien fue en el 2017 el promotor para que hoy por hoy sea modificado el artículo 19, numeral 1 de la Constitución de la República de Chile, donde hace constar el derecho de la integridad mental. Eso lo propuso el doctor Marcelio Lenca y el doctor Roberto Andorno, quien es un profesor invitado a impartir cátedra en esta certificación internacional. Concluyo diciendo que los avances científicos son descomunales y ahora se tiene que hacer no solo que ver, debemos actuar. Involución será regresar al derecho penal consuetudinario, donde estamos viviendo una era de evolución, donde en otras palabras, cuanto más sabemos de nuestro cerebro, más se comprueba la incongruencia del arcaico e inflexible derecho penal actual. No es posible que en pleno siglo XXI, en la época del neuro, los abogados sigamos estudiando leyes sin fundamentos científicos del estudio del cerebro, ya que sabemos y debemos preocuparnos que la justicia sea más justa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo Moreno. Ahora tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Roberto Andorno con el tema Dignidad Humana y Derechos Humanos frente a los desafíos de las neurotecnologías. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Es un gusto participar en este webinar. Muchas gracias por todos los comentarios, las referencias que se han hecho a mis trabajos. Quisiera aclarar que estoy desde hace ya muchos años en Suiza, pero que soy argentino. Y trabajo en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Medicina también, en el Instituto de Bioética de la Universidad de Zúrich. Mi intención es
muy brevemente, primero, tratar de presentar el concepto de neuroderecho y después decir algunas palabras sobre dignidad humana y derechos humanos en relación a las neurotecnologías. Ante todo, ¿qué es el neuroderecho? Me parece que es importante destacar que el neuroderecho tiene dos facetas que son bien distintas, pero complementarias. Por un lado tenemos el tema del impacto de los desarrollos neurocientíficos en el campo jurídico. Es decir, la pregunta en este ámbito sería en qué medida el derecho se puede beneficiar con los aportes de la neurociencia, o en otras palabras, en qué medida debe incorporar los aportes de la neurociencia a su propia tarea, por ejemplo, la administración de justicia, como bien se refirió el doctor Eric García López. Por ejemplo, la admisión de nuevos medios de prueba de carácter neurocientífico que podrían ayudar a determinar la imputabilidad o inimputabilidad de un determinado individuo, o la capacidad de una persona para celebrar un contrato, capacidad de derecho civil, o materia penal también, el riesgo de que un individuo condenado por un crimen y que ya ha cumplido su condena, vuelva a reincidir, la veracidad de los testigos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de ámbitos en los que la neurociencia puede aportar al derecho, puede ayudar al derecho. Aunque también creo que es importante insistir en que en todos estos casos siempre la última palabra la tendrá el juez, no la tendrá el neurocientífico. El juez tendrá en cuenta otros elementos de prueba. Es decir, creo que hay que evitar un poco la tendencia a dar excesivo valor al elemento neurocientífico, porque eso implicaría hacer una lectura determinista, unívoca de los aportes neurocientíficos, que podría incluso hasta suponer una vuelta a las teorías de la peligrosidad del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se sostenía que algunos individuos, por sus características físicas, morfológicas, etc., estaban predeterminados a cometer crímenes y por eso ya se los podía privar de la libertad antes de que cometieran cualquier crimen. Es decir, creo que es importante poner los aportes neurocientíficos en su lugar, no sobredimensionarlos. Este es un ámbito, se podría llamar un ámbito del neuroderecho, un aspecto del neuroderecho que es el que más se ha desarrollado, pero hay otro aspecto que es más reciente, y en el que a mí personalmente me interesa más, y que es el de la respuesta del derecho a los posibles daños, al mal uso que se pudiera hacer de las tecnologías neurocientíficas. En este caso ya el derecho no tiene un mero rol pasivo de recibir aportes de la neurociencia, sino más bien activo, de juzgar los aportes, de valorar los posibles bienes jurídicos y la respuesta a los posibles perjuicios causados por el uso de estas tecnologías. Como sabemos, las aplicaciones de la neurociencia crean nuevas amenazas a los derechos humanos, sobre todo, ante todo, diría, a la confidencialidad de los datos mentales, incluso hasta a la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento clásicamente se refería a la libertad de expresar un pensamiento, una convicción, una religión, etc. Ahora, en este ámbito, se trata de considerar la libertad de pensamiento en el sentido literal, la libertad de pensar lo que uno quiere pensar, sin sufrir ningún tipo de manipulación o a través de o lavado del cerebro por medios neurotecnológicos, etc.
Estamos también ante el tema en este ámbito, el tema de la posible invasión, por eso de la privacidad mental, el riesgo de que estos dispositivos se usen para leer el pensamiento, porque de algún modo permiten ya los escáneres cerebrales y otros dispositivos leer el pensamiento. Habría que aclarar bien qué se quiere decir con leer, pero tenemos distintos dispositivos de interfaz cerebro-computadora que también podrían usarse con fines malévolos, de causar un daño, de manipular los pensamientos, de lavado del cerebro, de crear falsas memorias, de borrar memorias, etcétera, etcétera. Bien, esta es la faceta de los neuroderechos, o del neuroderecho, que me interesa en particular. Aquí se podría hablar en plural de neuroderechos, derechos subjetivos, no del neuroderecho. Es decir, de derechos nuevos que intentan proteger la dignidad de las personas frente a estas posibles amenazas resultantes del mal uso de los dispositivos neurotecnológicos o neurocientíficos. Digo dos palabras sobre la dignidad y los derechos humanos, porque es un poco el trasfondo de todo esto. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el valor intrínseco de cada persona, de cada individuo. Cada persona es considerada como un fin en sí, no como un simple medio, un instrumento. Es la base de todo sistema jurídico en países democráticos. Es decir, todo el sistema jurídico, incluso diría toda la vida social, se apoya en esta idea de que las personas son el fin último de la sociedad, el fin último del Estado. El Estado de Derecho tiene justamente como finalidad proteger la dignidad y los derechos de las personas. Es la dignidad inherente, como la llama o la califica la Declaración Universal de Derechos Humanos. Inherente quiere decir intrínseca, inseparable de la condición humana. Todo ser humano, por su propia condición de tal, tiene un valor intrínseco. Y los derechos humanos son una consecuencia de la dignidad. También los pactos internacionales de derechos se refieren a la dignidad y los derechos que se derivan de ella. Los derechos son una consecuencia. Los derechos humanos concretizan el valor dignidad, que es un valor, es una noción abstracta, difícil de definir, podríamos decir, pero se concretiza, se materializa a través de los derechos humanos. Y creo que en este ámbito en concreto de la neurociencia hay un campo importante para el desarrollo de nuevos derechos humanos, o al menos para la especificación de derechos clásicos en este ámbito particular, el derecho se podría decir, a la privacidad mental, por ejemplo, el derecho a la integridad mental, es decir, proteger la mente contra daños causados por terceros, y el derecho que se podría llamar a la continuidad psicológica, a la cambios de personalidad causados por terceros, por el Estado, etc. En fin, termino mi intervención. Simplemente quería destacar, tenemos por un lado el neuroderecho como todos los aportes que la neurociencia puede hacer para el mejor funcionamiento del sistema jurídico, y por otro lado tenemos los neuroderechos en el sentido de la respuesta que el derecho da a las posibles amenazas a bienes jurídicos, tales como la privacidad de los datos mentales o la integridad mental, etc. Muy bien, muchas gracias. La intervención de la doctora Ana Ruth Díaz Victoria, que nos trae un tema muy importante como lo es la violencia de género y la neurociencia. Doctora, buenos días. Gracias, muchas gracias, buenos días. Si me da la posibilidad, por favor, de compartir la pantalla, de ser coanfitrión.
Y yo agradezco, mientras tanto, la posibilidad y la oportunidad de estar aquí. Gracias con todos ustedes. Permítanme un segundo. Al doctor Jairo Moreno, a la doctora Alejandra Marcano, al doctor Eric García López, por supuesto, que han hecho nos han permitido tener este encuentro y este evento. Permítanme un segundo. Listo. Pues en esta ocasión tengo la oportunidad de comentar con ustedes algunos aspectos que quiero compartir relacionados particularmente en el ámbito de las neurociencias y del neuroderecho, un problema que es tan actual como lo es la violencia de género. Me parece que no hay muchos más argumentos para convencer de la importancia que amerita este tema desde diferentes ámbitos. En México particularmente se sabe que los índices de violencia de género, de feminicidios, de violencia contra las mujeres son muy altos y por lo tanto se convierte en uno de los temas más importantes para analizar desde diferentes perspectivas. Aquí en el Banco Nacional que tenemos en el Banavín, que es en este Banco Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujer, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos, por ejemplo, que tienen un registro de cuántas mujeres, particularmente mujeres, han sido violentadas de alguna manera. Y aquí lo importante que quiero destacar, que es un dato importante, este banco, si gustan consultarlo, se actualiza todos los días. Estos son los datos actualizados al día de ayer, al 23 de abril del 2021, y estamos encontrando, además de la cantidad de casos que se pueden encontrar, que son más de 832,000 los registrados por el Banavín de violencia contra la mujer, es muy interesante ver que el mayor número de formas de violencia, de tipo de violencia que se encuentra es la violencia física y la violencia psicológica, pero de una forma escandalosa, la mayor parte de los hechos violentos en contra de las mujeres son en el ámbito familiar y con mucha frecuencia desde la pareja. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado, estas son unas muy sencillas infografías que lo que están mostrando únicamente es que alrededor del 33% de las mujeres a nivel mundial cursan con alguna forma o alguna situación de violencia, que la violencia puede ser manifestada de diferentes maneras, en muchas formas, como violencia contra la pareja, como violencia sexual, hasta llegar a la última forma y más radical forma de violencia contra la mujer, que sin duda es el feminicidio. Sin embargo, dentro de estas formas de violencia, pues vamos a encontrar también que existen muchas repercusiones desde el punto de vista de salud mental y de salud física. Podemos encontrar, la Organización Mundial de la Salud establece que estas son los diferentes tipos de secuencias de secuelas que se pueden observar como traumatismos, depresión, trastornos de ansiedad, infecciones en general de transmisión sexual, entre otros el VIH, pero no solamente el VIH, autolesiones, embarazos no deseados muy frecuentes. Nosotros tenemos en México también, desafortunadamente, un alto índice de embarazos en adolescentes, que evidentemente son embarazos no deseados. Problemas relacionados también con el consumo de sustancias, principalmente alcohol y tabaco, pero no nada más alcohol y tabaco. De manera que esto se convierte en un problema muy importante para analizar. Fata, un criminólogo, victimólogo canadiense, ha planteado, por ejemplo, que en el ámbito de la victimología, justamente atender, estoy hablando en específico de mujeres, pero de mujeres en una situación de violencia que las victimiza, evidentemente. Y Fata lo que está planteando es que lo que falta es evidencia científica, que ha habido un desarrollo desigual entre los ámbitos activistas, incluso los ámbitos legales, pero ha faltado contundencia y ha faltado un desarrollo mucho más robusto en el ámbito de las disciplinas científicas.
Recordemos que el derecho y las disciplinas científicas, particularmente las neurociencias, como lo estamos viendo ahorita a través de este evento, de este webinar, están íntimamente relacionados. En el derecho, por ejemplo, se ocupa, yo soy de formación neuropsicóloga, no soy jurista, disculpen la imprecisión, pero el derecho está relacionado particularmente con el conocimiento y en su caso, por ejemplo, la sanción o el castigo de diferentes formas del comportamiento humano. Las neurociencias permiten explicar las razones por las cuales puede dar un comportamiento, este tipo de comportamiento en particular. En el caso de las víctimas, sobre todo de las víctimas, esta parte ha faltado desde el punto de vista científico. Entonces, FATA lo que plantea es que se requiere de un profundo conocimiento de los diferentes efectos de la victimización y de las distintas necesidades de las víctimas de delitos. En este sentido, y bajo la perspectiva, por ejemplo, del neuroderecho, pues podemos considerar, no lo puedo decir mejor que el propio autor que me precedió, que nos precedió, que fue el primer ponente, la definición de neuroderecho del doctor Eric García López. En esta definición parece, hay que enfatizar que los elementos que se deben considerar son básicamente tres. Entender que el neuroderecho está relacionado con el análisis del derecho y la justicia, con la perspectiva de la neurociencia, pero que implica estos tres elementos: la comprensión, 1, del comportamiento humano; 2, a través del estudio del encéfalo, entendiendo el encéfalo no estrictamente como una estructura anatómica, sino como una estructura en la que residen prácticamente todas las actividades del ser humano y sobre todo las actividades complejas, las actividades que nos hacen específicamente humanos. Y por supuesto, ¿cuáles son las relaciones que tienen estos elementos con el medio ambiente? ¿Cómo se va determinando? Para ello, y en el ámbito, por ejemplo, de las víctimas, nosotros consideramos que existen diferentes formas de evaluación y una de ellas, que es la que está planteando los elementos científicos, es el área de la neuropsicología y la evaluación neuropsicológica. Si bien es cierto que en el ámbito jurídico, civil, penal, etcétera, se ha planteado a través de diferentes formas y permite conocer el análisis de las competencias, la responsabilidad legal, los efectos que se producen por algún accidente, sin duda alguna el presente y futuro de este elemento tendrá que ser la tortura y otros procesos de victimización como lo están viviendo nuestras poblaciones latinoamericanas. En el caso de la violencia contra las mujeres, podemos encontrar, sin poder desarrollar ampliamente esto, que tenemos diferentes elementos que ya se han planteado, no solamente en el protocolo de Estambul, sino también de muchas maneras. Lo más importante que se ha visto desde el punto de vista psicológico, como repercusiones psicológicas, por supuesto, que es el trastorno de estrés postraumático, pero también la depresión, otras patologías, el desarrollo de trastornos de la personalidad y, por supuesto, alteraciones en los procesos cognitivos. Sin embargo, en este momento, algo que nos permite todavía reforzar este conocimiento y conocer y cubrir la necesidad que FATA está planteando es justamente incluir elementos que dan todavía mucha más objetividad y una evidencia mucho más confiable acerca de lo que puede ocurrir. Se ha descrito ya a lo largo, sobre todo de la última década, de los últimos años, que el funcionamiento cerebral se modifica ante diferentes eventos traumáticos y particularmente los eventos traumáticos relacionados con la violencia contra las mujeres por parte generalmente de su pareja, pero también de otras formas, ha mostrado distintos cambios en el funcionamiento cerebral. Un solo evento traumático o diferentes eventos traumáticos han mostrado que puede haber cambios en diferentes estructuras. Un hipocampo, por ejemplo, más pequeño en mujeres con historia de abuso sexual en la infancia. Cambios en el funcionamiento de la amígdala, de la ínsula, córtex prefrontal, que son estructuras que están relacionadas con el procesamiento emocional.
variaciones también en la conectividad entre diferentes estructuras, como ocurre con el fascículo uncinado y con otras estructuras. Sin hablar específicamente de las estructuras, aquí lo importante que debemos, en lo que debemos pensar y que se pone ahora sobre la mesa, es que los efectos de las diferentes formas de victimización, no solamente con las mujeres, sino con prácticamente toda la población que esté en una situación de victimización, produce cambios en el comportamiento y esos cambios están reflejados también en el funcionamiento cerebral. El cerebro no está alejado de lo que hacemos. Cuando leemos, cuando pensamos, cuando hablamos, vemos, imaginamos, recreamos y recordamos o cualquier actividad, el cerebro está funcionando. Por tal motivo, en esta ocasión, yo lo que les quiero compartir es la importancia que tiene este punto en particular, la importancia de conocer qué ocurre no solamente con las mujeres, sino con las víctimas en general, pero específicamente con estos problemas de violencia contra las mujeres. Incluir en esta perspectiva de género los elementos que nos permiten tener datos muy objetivos y válidos que nos permiten tener evidencia de que los efectos que se pueden producir, por ejemplo, en una violación sexual, no son únicamente los físicos ya establecidos, no son únicamente psicológicos, sino que también hay una huella en el funcionamiento cerebral. De manera que yo dejo sobre la mesa este tema y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Ruth. Felicitaciones por su intervención. Muchísimas gracias. La verdad es que es un tema de mucha valía y el cual va a estar incluido también dentro de la certificación internacional en NeuroLog que vamos a desarrollar a partir del 12 de mayo. La vamos a estar realizando vía online desde México para toda Latinoamérica. A continuación vamos a tener la intervención del doctor José Manuel Muñoz Ortega, quien nos acompaña desde España. El doctor José Manuel Muñoz Ortega viene a exponernos el tema procesos de decisión y libre albedrío. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, doctora Marcano. Voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve bien? Se ve correctamente, doctor Muñoz Ortega. Correcto, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues en estos 10 minutos que tengo de tiempo, quisiera apuntar algunas cuestiones que considero que son importantes en relación a cómo la neurociencia y otras disciplinas, particularmente la filosofía y, por supuesto, el derecho, se retroalimentan, cómo se influyen entre sí y cómo pueden aportar elementos positivos al sistema de justicia. Como digo, se trata de tres disciplinas que deben y pueden estar interrelacionadas. El sistema de justicia debe alimentarse, y ya lo está haciendo en los países más punteros del mundo en los aspectos tecnológicos, se puede alimentar de los descubrimientos procedentes de la neurociencia, pero también, y es una cuestión que me gustaría resaltar aquí hoy, la filosofía tiene mucho que aportar, como siempre lo ha hecho, como intermediaria entre otras disciplinas y como puente de diálogo, particularmente en algunas de sus subdisciplinas, como son la filosofía de la mente, en la cual los problemas clásicos, problema mente-cerebro, el problema de la causalidad mental, es decir, cómo los estados mentales pueden influir sobre los estados físicos y cerebrales, y por supuesto, y es un poco el tema central del que voy a hablar, el problema del libre albedrío. Y digo que es un problema porque hay muchísimas cuestiones y muchísimos posicionamientos posibles dentro de este problema. El problema normalmente se plantea como una especie de posicionamiento sobre si el determinismo y el libre albedrío, la libertad de decisión, la libertad de acción, como queramos llamarlo, son compatibles. Y en este sentido podemos encontrar todo un espectro de posiciones en el cual, ahora no tenemos tiempo de profundizar, por supuesto, y a lo largo de la certificación lo haremos, pero en el cual hay, digamos, dos posiciones que podríamos llamar extremas, por así llamarlo. Una sería una especie de determinismo fatalista, según el cual todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones están determinadas 100% por los procesos físicos y biológicos
que ocurren dentro de nuestro organismo y particularmente dentro del sistema nervioso. Este tipo de posición se puede asociar, se está asociando con posiciones más bien de tipo abolicionista, porque después de todo, si todo lo que hacemos está determinado, se puede decir que nada de lo que hacemos depende de nosotros y por lo tanto no somos responsables. En un contexto así, sostienen los abolicionistas, no tiene sentido tener penas de prisión, puesto que la gente no es responsable de lo que hace. Todo es física, todo es biología. En el otro extremo, quizás en un extremo excesivamente naif, desde mi punto de vista, están aquellos que piensan que nuestra mente es una especie de tabula rasa en la cual todo lo que hacemos las 24 horas del día, los 365 días del año, es fruto de nuestra más absoluta libertad, y este tipo de posiciones, diría yo que en la tradición del sistema de justicia se han asociado más bien a posiciones de tipo retribucionista, es decir, responsabilidad absoluta de todo lo que hacemos y justificación de, en ciertos países, de penas de prisión excesivamente prolongadas y en unas condiciones lamentablemente que no son las mejores para los reclusos y que paradójicamente impiden su correcta rehabilitación y reintegración en la sociedad. No vamos a profundizar, por supuesto, en estos experimentos, pero quizás a muchos de los que nos están escuchando les suenan los experimentos de Benjamin Libet, que muchos han utilizado precisamente como excusa para justificar posiciones de tipo fatalista. Estos experimentos fueron unos experimentos clásicos de los años 80 y han sido reforzados por experimentos posteriores, muchos más elaborados, de tipo neuroelectrofisiológico, y la conclusión que se suele extraer de este tipo de experimentos es que todo lo que hacemos al final es producto de los procesos inconscientes que tienen lugar en nuestro cerebro y que al final nosotros hacemos una construcción a posteriori de este tipo de decisiones que tomamos. Así pues, como digo, se justifican posiciones extremistas, a mi juicio, de tipo fatalista. Este tipo de experimentos parecen justificar posiciones de tipo determinista y fatalista, en los cuales todo lo que sucede en el pasado, sumado a las leyes de la naturaleza, determina absolutamente todo lo que pensamos, todo lo que decidimos y todo lo que hacemos. Un poco utilizando como metáfora este cuadro de este genio universal, compatriota Francisco de Goya, el duelo a garrotazos. Digamos que ese barro en el que estos dos hombres están peleándose, digamos, ad eternum, sería la metáfora de cómo el pasado y las leyes de la naturaleza nos tienen encerrados en una especie de mundo en el que nada de lo que hacemos al final depende de nosotros. Se sostienen así pues, algunas posturas que podemos leer en distintos medios, en las cuales se dice que todo lo que hacemos es producto de los procesos cerebrales, que la libertad es una ilusión, que la libertad es un fantasma. Situaciones como estas se suelen decir a menudo. Sin embargo, como veremos en la certificación, hay argumentos científicos y filosóficos más que de sobra para rebatir este tipo de afirmaciones tan rotundas y que, a mi juicio, derrumban por completo cualquier tipo de posición de tipo determinista duro o extremista, como las que acabo de ver. Este libro, por ejemplo, del filósofo de la Universidad Estatal de Florida, Alfred Mealy, es un librito de unas 100 páginas que recomiendo a todos los que estén interesados en este tema, porque en muy pocas páginas quedan derrumbados de manera prácticamente rotunda argumentos de tipo determinista o fatalista. Sin embargo, tampoco debemos caer, y la neurociencia actual así lo demuestra, no podemos caer en la trampa de pensar que no tenemos ningún tipo de condicionamiento. De hecho, los descubrimientos y los experimentos que se hacen en la neurociencia moderna siempre tienen en cuenta la influencia del ambiente. A mí me gusta mucho utilizar, como pueden ver, imágenes metafóricas. Pensemos que todo lo que hacemos está representado por esa bola que se mueve dentro de la caja. Digamos que tenemos ciertos grados de libertad de movimiento, pero esta libertad de movimiento, por supuesto, está constreñida, está condicionada por esas paredes de la caja. Esas paredes de la caja son nuestro ambiente familiar, circunstancias de nuestro pasado, en algunos casos el medio ambiente propiamente dicho, y, por supuesto, en el caso de los crímenes, el contexto en general. No se puede entender el crimen si no es de manera contextual. Un mismo crimen podría no haberse cometido por la misma persona hacia la misma víctima
si hubiera sido en otro tipo de contexto. El contexto siempre debe tenerse en cuenta y la neurociencia moderna cada vez tiene más en cuenta el contexto. En ningún caso acudir a la neurociencia supone acudir a explicaciones de tipo reduccionista, determinista y fatalista. No debemos caer en ese tipo de creencias. La neurociencia moderna está abandonando cada vez más este tipo de posturas. Así pues, realmente, ¿qué puede aportar la neurociencia al sistema de justicia? La neurociencia puede aportar equilibrio, puede aportar riqueza de posturas, puede aportar perspectivas, puede aportar pruebas, indicios. En ningún caso puede, y esto es una afirmación que me ha parecido importantísima por parte del profesor Adorno, en ningún caso puede sustituir al sistema de justicia, no puede sustituir a los abogados, no puede sustituir a los jueces, pero sí puede auxiliarles, sí puede ayudarles, sí puede darles información extremadamente valiosa para muchos tipos de procesos, por ejemplo, como ha explicado la maestra Narud, para procesos que tienen que ver con violencia de género, entre muchas otras cuestiones, por supuesto. Entonces, el sistema de justicia, auxiliado por la filosofía, auxiliado por la neurociencia, puede aportar equilibrio para un sistema más justo, más humano y mucho más rico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel. Muchas gracias por su intervención. Vamos a dar paso ahora a la doctora Karen Herrera Ferrat, quien nos acompaña desde México con el tema neuroética aplicada en el contexto latinoamericano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, obviamente agradecer la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y yo lo que voy a hacer es platicarles muy brevemente sobre tres cosas rápidas, que al final voy a tocar un poquito todo lo que han tocado todos los profesores. Lo primero que quiero hacer es darles rápidamente un panorama general del estatus de la neurociencia. En segundo lugar, quisiera hablar sobre algunas reflexiones sobre el uso de la neurociencia específicamente desde el área legal. Y al último, pues quisiera platicar un poco sobre algunas de las preocupaciones contextuales específicamente en el tema de Latinoamérica. Yo no voy a pasar diapositivas, así que espero que no les aburra, que no tenga imágenes. Ahorita lo que sabemos es que, bueno, la neurociencia y la neurotecnología nos ha ayudado a estudiar los procesos normales y patológicos del cerebro de una manera muy innovadora y dinámica. Esto, por supuesto, pues nos ha ayudado a entender mejor en el área médica los trastornos neuropsiquiátricos y, por lo tanto, nos ha ayudado a dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Sin embargo, y al mismo tiempo, los nuevos datos científicos que han arrojado estos nuevos estudios, pues nos dan como un conocimiento diferente, un conocimiento iterativo sobre temas muy sensibles que están relacionados a la mente y a la esencia humana. Por ejemplo, nos han dado la pauta a pensar que hay una posible base biológica, por ejemplo, en temas como conciencia, el cómo generamos emociones, conductas, pensamientos, el cómo tomamos ciertas decisiones, el si somos capaces de ser empáticos, nos da sobre temas de cómo nosotros entendemos nuestra identidad, sobre autonomía, sobre el libre albedrío, sobre moralidad. Y entonces, bueno, vemos que la neurociencia y la nanotecnología no solamente puede darnos a entender que hay una posible base biológica, que puede evaluar estos procesos cerebrales, sino que también los manipula. Y bueno, a lo mejor lo que podría también dar un poco de miedo es que también los está recreando en forma de inteligencia artificial. Incluso hemos visto que hay cierto sistema de inteligencia artificial que mejora los procesos cognitivos humanos complejos, incluso haciendo diagnósticos para cáncer o también ya empezando a dar terapia, ¿no? Entonces, bueno, psicoterapia. Evidentemente, todo este conocimiento y toda esta posible pauta de una base biológica cerebral de todo lo que les estoy platicando, pues genera, por supuesto, preocupaciones sobre la condición humana. Y dentro de estas preocupaciones, pues empiezan a generar muchos debates a nivel global sobre no nada más los potenciales beneficios para la salud mental y la sociedad, sino también, como habló el profesor Roberto Adorno, de posibles y emergentes riesgos, amenazas, incluso de la dignidad humana. Y bueno, la neuroética, para los que no están muy familiarizados con el término, la neuroética lo que ofrece es el ser una plataforma
donde se abordan estas preocupaciones de manera interdisciplinaria. La neuroética está ya posicionada como una disciplina instrumental para poder reflexionar sobre el desarrollo y sobre el uso de neurociencia y neurotecnología. La neuroética va también a analizar todas las implicaciones éticas, legales, sociales, culturales que tiene el desarrollo y uso de ciencia y neurociencia y neurotecnología. Y bueno, aquí nos vamos a enfocar obviamente en qué implicaciones o preocupaciones existen en el área legal. Y básicamente yo les diría, pues son un poco dos vertientes. Una es qué marcos regulatorios deberían de hacerse para desarrollar y usar la neurociencia y la nanotecnología. Y la otra es si se podría usar la neurociencia y la nanotecnología en la corte. Ahora bien, viendo esto, muchas veces pensamos que la neurociencia solamente se usa para temas médicos y bueno, pues ahorita estamos viendo que otra disciplina que está muy interesada, evidentemente, es el derecho. Y aquí quiero meter un poquito la parte de Latinoamérica. Nosotros estamos buscando, ¿no? Utilizar neurociencia y neurotecnología en estas dos áreas, medicina y derecho, porque lo que necesitamos es saber cómo podemos usar estas herramientas para resolver problemas inmediatos. Y nuestros problemas inmediatos en Latinoamérica son trastornos neuropsiquiátricos que tienen una gran carga social y económica y temas sobre todo en el área de violencia. Entonces, bueno, está enfocado el uso práctico y también las reflexiones de este uso en estas dos áreas principalmente. Entonces, bueno, como les platicaba, una de las áreas en el tema legal es, pues, si acaso, cómo y en qué forma, ya sea en forma de guías, de leyes, de recomendaciones éticas o legales, debería de haber marcos regulatorios de neurociencia y neurotecnología y cómo deberían de ser desarrollados, ¿no? O a lo mejor si los que ya están desarrollados son suficientes o habría que extenderlos, o lo que propone el doctor y profesor Roberto Andorno, si debería de haber una regulación global en forma de derechos humanos. Entonces, no nada más la preocupación es qué temas vamos a regular, sino más bien irnos un poquito más atrás y preguntarnos si se deberían de regular, porque tendríamos que ver qué queremos regular, ¿no? Si queremos regular usar neurotecnología para controlar emociones, para controlar pensamientos, para controlar conductas, para mejorar o alterar memoria, para meternos en el tema de la conciencia, si podemos regular solamente temas de medicina, pero no nos metamos en temas de moralidad, o a lo mejor si quisiéramos entrar a temas de moralidad. Y después de que detectemos qué queremos regular, tenemos que saber cuánto queremos regularlo, si nada más como un tratamiento o quisiéramos habilitar a alguna persona, como por ejemplo a la policía, ¿no? Que tome decisiones a lo mejor más morales, o si queremos potenciar. Entonces es qué regular, cuánto regular, y luego viene pues en quién queremos regularlo. Si quisiéramos regularlo a niños, en criminales, solamente en pacientes. Después, el otro tema, pues, ¿quién va a decidir este tipo de regulaciones? ¿A dónde la vamos a llevar? Y bueno, en Latinoamérica tenemos otra situación. Yo no soy abogado, pero sé que la regulación es una respuesta hacia la intención de resolver un problema social. Y hasta hoy en Latinoamérica la neurociencia y la nanotecnología pues no se considera que sea un problema social, y aquí es donde tendríamos que ver si vamos a abordar este tema de una manera reactiva a un llamado social, o si pudiésemos ser más proactivos y empezar a tratar de identificar los posibles problemas que pudiesen existir con el uso de esta tecnología del cerebro. Entonces estamos viendo que al final, a pesar de que en países que están desarrollando esta tecnología, pues para ellos sí es un problema, ¿no? Sí es una situación que debe de regularse, pues este problema en realidad de regularlo no está globalizado. Sin embargo, se está globalizando el uso de neurociencia y neurotecnología, y por lo tanto nosotros como latinoamericanos tendríamos que atender y ver
cómo podríamos nosotros también tener algún tipo de regulaciones, ¿no? Tenemos situaciones muy contextuales como la inequidad económica, entonces pareciera que muchos países en Latinoamérica o Latinoamérica en general no puede adquirir estos grandes desarrollos neurocientíficos, neurotecnológicos, lo cual pues todos sabemos que no es verdad, que sí los estamos adquiriendo y los estamos usando, pero va otra vez, ¿no? Sin ninguna regulación. Y también nosotros tenemos lo que es la diversidad neurocognitiva, que es esta diferencia de cómo nosotros pensamos, ¿no? Cómo nosotros percibimos ciertas preocupaciones, las cuales están moldeadas por nuestra cultura. La cultura moldea cómo nosotros percibimos ciertos problemas, cómo nosotros jerarquizamos ciertos problemas y también el cómo entendemos el uso de neurociencia y neurotecnología en nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos. Entonces, creo que es muy importante saber o ver que la magnitud de estas preocupaciones, pues no podemos ver este problema con una sola disciplina. Primeramente, pues porque el ser humano es un ser dimensional, son muchas disciplinas, no somos un reduccionismo ni biológico, no somos un reduccionismo ni social, ni cultural, somos un todo. Y este todo, como un ser humano con tantas dimensiones, al mismo tiempo está interactuando y depende de un amplio espectro de variables antropológicas que influencian en muchas áreas y muchas decisiones. Por lo tanto, creo que es muy importante el ver cómo podemos abordar este problema de uso de neurociencia y neurotecnología a nivel legal de manera más completa, de manera más humana y de manera más interdisciplinaria. Y nuevamente, ¿no? Que el nuevo derecho sea anticipar posibles problemas contextuales de manera proactiva y no reactiva. Y aquí me despido. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos, cada uno de los panelistas invitados en este webinar. Este intercambio virtual ha sido una antesala a lo que será la certificación internacional en neuroderecho que estamos realizando vía online a partir del 12 de mayo desde México para toda Latinoamérica, en el cual hemos logrado reunir a un equipo de científicos, investigadores, catedráticos en prestigiosas universidades, tanto de Europa como de América, que avalan conjuntamente con CIFAL Argentina y UNITAR de Naciones Unidas esta certificación internacional que tiene reconocimiento en 193 países. Con lo cual queremos nosotros contribuir a la formación y perfeccionamiento de profesionales con un enfoque diferencial en torno al derecho, pero desde una visión científica, que detonen un cambio en los protocolos de trabajo en el campo judicial y produzcan la necesidad de nuevas políticas públicas para optimizar los procesos judiciales y extrajudiciales, modificando así el paradigma reinante en el ámbito especialmente jurídico forense, que en la actualidad aún se basa en teorías tradicionales de más de 116 años de antigüedad, como ya lo hemos escuchado de algunos de los profesionales que han intervenido en esta mañana, las cuales quedan insubsistentes frente a los aportes científicos y tecnológicos que brinda la neurociencia. Queremos promover el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos que le permitan a los profesionales certificados en neuroderecho la posibilidad de analizar con fundamentos científicos, de acuerdo a los aportes de la neurociencia hacia el derecho, conceptos como la peligrosidad, el libre albedrío, la inimputabilidad, la problemática de la violencia de género, y brindar a la vez nuevas perspectivas desde la neurociencia y nuevas formas de intervención y rehabilitación a las víctimas.